Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. El último día de un condenado a muerte se alza como una de las primeras obras de madurez de Víctor Hugo, publicada originalmente de forma anónima en 1829 y luego reedificada con prefacios cada vez más contundentes en 1832, consolidándose como un alegato apasionado contra la pena capital. Hugo concibió la novela tras presenciar en París en octubre de 1828 la preparación de una guillotina, lo que le inspiró a escribir en un tiempo récord de pocas semanas esta obra. La obra rompe con la narración tradicional al presentarse como un monólogo íntimo y anónimo, haciendo del personaje un hombre cualquiera, cuyo dolor y angustia trascienden la trama para situarse en un discurso universal contra la violencia estatal. A lo largo de sus múltiples ediciones, los prefacios de Hugo evolucionan desde el misterio autoral hasta una exposición política y ética en toda regla, donde critica con ironía y rigor jurídico a magistrados y verdugos por igual. Su impacto transcultural se evidencia en numerosas traducciones, ediciones ilustradas y adaptaciones, así como en la influencia que ejerció sobre los debates sobre la abolición de la pena de muerte en Europa del siglo XIX. Venga, ahora comenzamos. ¿Sabíais que Hugo publicó la primera tirada sin firmar ni prefacio alguno? Confiando en que el misterio autoral aumentara la curiosidad del público. Por otro lado, tras la publicación de la obra en 1830, casi se aprobó la abolición de la pena de muerte en la Asamblea Francesa, pero por razones políticas y no morales, lo que enfureció a Hugo y motivó su tercer prefacio. También tenemos, por otro lado, que Paul Gavarni realizó las láminas para una lujosa edición de Hetzel, incorporando un trazo realista e impactante que reforzó la crítica social del texto. Historiadores señalan que el impacto de la obra contribuyó a la disminución de ejecuciones públicas en Francia entre 1835 y 1848. Hasta 2023 se han registrado al menos media docena de nuevas traducciones al inglés, entre ellas la de Christopher Moncrieff, 2014, y una edición nueva en 2023 que revisita las notas manuscritas de Víctor Hugo. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: quitar una vida como castigo revela más sobre la brutalidad del juez que sobre la culpa del acusado. Las sensaciones después de haber leído la obra pero sin revelar la trama son las siguientes. Hablemos ahora del contexto histórico y literario. En octubre de 1828, Víctor Hugo atravesó la plaza del Hotel de Villiers, observó al verdugo engrasar la guillotina para la ejecución de Honoré Ulbach, un acto que le impactó profundamente y encendió en él la necesidad de documentar la crueldad de la pena de muerte. Completó el manuscrito en apenas 3 semanas o, según otras fuentes, en un mes y medio, demostrando la urgencia y la convicción que le inspiraba el tema. Publicado en febrero de 1829 bajo un manto de anonimato por Charles Gosselin en París, el texto fue concebido como un roman à texte para provocar una reacción social y política frente a la barbarie de la guillotina. Los prefacios de la provocación al alegato. La primera edición presentó el libro sin autor, dejando al lector preguntarse si se trataba de un filósofo, un poeta o del propio condenado. Pocos días después, Hugo escribió un segundo prefacio en forma de sketch caricaturesco para satirizar las críticas burguesas que recibía la obra.
Finalmente, en 1832 firmó un tercer prefacio en el que desplegó un robusto argumentario contra la pena de muerte, describiendo con mucho realismo extremo los mecanismos de la ejecución, y sostuvo que la abolición debía acompañarse de una reforma integral del sistema penal. Estructura y estilo narrativo. Hugo rompe con la novela de argumento clásico al optar por un diario en primera persona que recoge las últimas horas de un condenado anónimo, generando un efecto de cercanía y complicidad con el lector. La voz narrativa se caracteriza por un tono confesional reflexivo y a menudo poético, que introduce pausas para evocar recuerdos, fantasías y temores universales. Esta técnica anticipa recursos del modernismo psicológico y el existencialismo literario posteriores, dotando al texto de gran vigencia. El silencio del héroe y la universalidad. Al mantener al protagonista sin nombre ni pasado detallado, Hugo convierte al lector en testigo y al mismo tiempo en posible protagonista de la historia, una estrategia que refuerza la dimensión colectiva y atemporal del sufrimiento humano. Esta ausencia de identidad concreta permite que la reflexión exceda lo individual para cuestionar la legitimidad misma del poder punitivo. Temas y matices. La pena de muerte como espectáculo. Uno de los grandes méritos de la obra es mostrar cómo la ejecución pública, más allá de castigar al culpable, funciona como un rito de reafirmación del poder estatal y un espectáculo macabro que deshumaniza tanto al condenado como a los espectadores mismos. Hugo describe con precisión casi teatral las fases previas al acto, haciendo del silencio, la espera y el ritual elementos tan inquietantes como la propia guillotina en sí misma. Dolor físico y angustia metafísica. El relato alterna descripciones del dolor corporal con meditaciones sobre el sentido de la existencia, la injusticia y la eternidad del alma, generando un contraste que trasciende el melodrama para elevar la discusión ética. Esta dualidad refuerza la idea de que la pena de muerte hiere tanto al cuerpo como al espíritu colectivo. Recepción y legado. Desde su aparición, la novela generó debate en salones literarios y tribunas políticas, dividiendo a críticos que la consideran un texto demasiado moralista y a otros que la aclaman como un ejemplo de compromiso social del romanticismo. A lo largo del siglo XIX, intelectuales como Lamartine y Dumas elogiaron su valentía, mientras que juristas la atacaban por cuestionar las bases del derecho penal. En el siglo XX y XXI, el texto se revaloriza en cursos universitarios de ética y literatura comparada y ha sido adaptado al cine y al teatro en varias ocasiones, aunque nunca revelando su desenlace final para mantener el foco en la denuncia más que en la propia intriga. En líneas generales, y para terminar, podríamos decir que El último día de un condenado a muerte no es solo un primer gran testimonio de la madurez literaria de Víctor Hugo, sino una obra pionera en la articulación de la voz narrativa como arma de combate político. Su forma íntima y su estilo directo contrastan con la grandilocuencia habitual del romanticismo, marcando un antes y un después en la novela de tesis. Hoy sigue siendo un canto poderoso contra la pena capital y un ejemplo de cómo la literatura puede incidir en la conciencia colectiva sin necesidad de desvelar los detalles más escabrosos de su trama. Y ahora sí, os dejo ya con la compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax.
Pero antes, solo deciros que espero que este vídeo os haya servido. Darle un me gusta, un like si os ha gustado y decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponerme vosotros nuevos temas, que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, a leer. ¡Adiós!